Buenos días de nuevo, no tengo conflictos de intereses. Los objetivos de esta presentación es vamos a tratar de que nosotros logremos dominar más los términos que son encefalopatía epiléptica y del desarrollo, la encefalopatía epiléptica y la encefalopatía del desarrollo. Posteriormente vamos a presentar varios casos clínicos y yo voy a necesitar que ustedes me ayuden con las preguntas. ¿Qué es una enfermedad rara? Las enfermedades raras están reconocidas como aquellas que afectan a un número pequeño de personas en una población total. Las cifras se sitúan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes y se calcula que actualmente existen identificadas más de 7.000 enfermedades raras. En los Estados Unidos está estandarizado que afectan a más de 30 millones. ¿Pero qué tenemos nosotros? Que tiene República Dominicana como un país latinoamericano. La definición de enfermedades raras está dado básicamente por las legislaciones y las políticas, y no existe una definición única que se pueda usar. Básicamente, cada quien o cada país es el que decide cuál es la definición que va a aceptar. Los criterios que se usan tienen relación con la incidencia y la prevalencia de los organismos que nosotros identificamos y los cuales tenemos que usar de forma habitual. Está la FDA, que la acepta como la afectación de más de 200.000 pacientes, y para la Unión Europea y Japón más de 250.000 pacientes. Entonces, la epilepsia, que está reconocida como una enfermedad crónica y de etiologías que son bastante diversas, sufrió una explosión cuando en el 2017 la Liga Internacional contra la Epilepsia reafirmó la clasificación que ya se había hecho y nos ayudó a que nosotros pudiéramos usar términos que fueran los mismos, es decir, comenzamos a hablar los mismos idiomas. Lo que muchos de nosotros al principio quizás no identificamos era que nos había dado un empuje, porque a los lados de la clasificación de las crisis, de la epilepsia y de los síndromes, la Liga logró encasillar los que eran las etiologías, que son sumamente importantes: la estructural, la genética, la infecciosa, metabólica, inmune y la desconocida, y las comorbilidades que nosotros podemos encontrar en los pacientes. En el 2020, ese mismo grupo se reunió y revisó casos de pacientes que tenían el diagnóstico de epilepsia fármaco-resistente, y un 70% de esos pacientes, ellos determinaron que tenían una causa genética. El tipo de herencia, básicamente la poligénica, la monogénica, y las alteraciones cromosómicas, que nosotros tenemos dos, que son la pérdida del material, que es la delección, y la ganancia, que es la duplicación. De ese grupo, las monogénicas representan un 5%, y el por qué en este momento a nosotros nos interesan es porque ellas engloban los que son los síndromes epilépticos graves, la refractariedad y los trastornos cognitivos. ¿Qué es la definición entonces de encefalopatía epiléptica? Está definida como una enfermedad que provoca una deficiencia cognitiva y conductual que es bastante grave, simple y llanamente por la actividad epiléptica que tiene el paciente. La encefalopatía epiléptica y del desarrollo, al contrario, el paciente tiene un desarrollo anormal que es secundario a la causa subyacente, además de tener la encefalopatía epiléptica. Y la encefalopatía del desarrollo, cuando el paciente tiene el deterioro del desarrollo sin una actividad epiléptica que sea muy marcada. De la revisión de la Liga Internacional en el 2021, entonces pudimos constatar que los pacientes con el DI nosotros tenemos una causa subyacente que no es la epilepsia, que nosotros podemos mejorar las crisis, pero mejorar la evolución del paciente entonces no siempre va a estar en nuestras manos si uno no mejora la patología que está subyacente. Pero en lo que corresponde a las encefalopatías epilépticas, si nosotros logramos identificar cuál es la etiología, entonces los pacientes van a tener una evolución mucho mejor. En lo que se refiere a catastrófica, posterior a la clasificación
de los síndromes epilépticos de niños y adolescentes. Eso es lo que ustedes me van a ayudar a definir. En el primer caso, la foto no es de la paciente, es de la doctora Yaneris Polanco, porque el caso clínico es cortesía de ella. Es una femenina de 7 años de edad con retraso en el desarrollo motor, tiene dismorfia facial e hipotonía. Se le hizo el diagnóstico de la hipotonía, pero posteriormente comenzó a presentar comportamientos atípicos y desarrollo de conducta autista. En el 2018 iniciaron las crisis, que fueron descritas como ausencias con mioclonías palpebrales, 6 meses después atónica y hasta llegar a tónico-clónicas generalizadas. 3 medicamentos usados, control pobre de crisis. Se le realizó a la pacientita la prueba genética y ella tiene como diagnóstico un SYNGAP tipo 1. La prevalencia de este síndrome es 1 menos 1 sobre 1.000.000. Los pacientes tienen hipotonía y las epilepsias, que ya se las describí porque fueron las que tuvo la paciente, fueron mioclonías de los párpados con ausencias, crisis mioclónicas atónicas y las crisis reflejas que se podían ver cuando la paciente estaba comiendo o cuando la paciente hacía algún movimiento palpebral. Es importantísimo que la resonancia magnética de estos pacientes al principio de los cuadros entonces está normal. El método diagnóstico es clínica y seguido uno tiene los criterios, hacerle la prueba genética. El por qué debemos de llevar a esos pacientes a consejería genética es porque el patrón es de herencia autosómica dominante y si los padres deciden tener otro bebé, entonces probablemente vayamos a tener otro paciente en la casa. El manejo y el tratamiento multidisciplinario, terapia del comportamiento, terapia conductual, terapia para los alimentos y los medicamentos anticonvulsivantes. El pronóstico hasta ahora es desconocido. El segundo paciente es un masculino de 8 años de edad, nacimiento por cesárea a las 38 semanas, un desarrollo psicomotor bien hasta los 12 meses, cuando comenzó a presentar crisis convulsivas, descritas como movimientos clónicos del hemicuerpo derecho. Al principio fueron relacionados con elevación de la temperatura. Muchos de ustedes dirían, no, eso es Dravet. Posteriormente, mioclonías, crisis tónico-clónicas generalizadas, iniciado en ácido valproico, con una persistencia del retraso en el desarrollo psicomotor, y él tuvo no adquisición del lenguaje. El esquema de manejo, el que ustedes ven, ácido valproico, topiramato y clobazam, y él fue, gracias a muchísimas ayudas, llevado a Perampaner y actualmente tiene una disminución de las convulsiones. En la resonancia magnética ustedes pueden ver que tiene un aumento de los surcos, por lo tanto atrofia, y que tiene unas imágenes hiperintensas alrededor de los ventrículos. El electroencefalograma es clásico, es típico. Ustedes pueden ver un patrón de fondo que está desorganizado, pero tiene muchas descargas de puntas. Puntas que podían durar 0.1 segundo hasta durar 5 segundos. Ese es el patrón de base. La prueba genética, KCTD7, por lo tanto, epilepsia mioclónica progresiva. La prevalencia está estimada también en 1 sobre 1.000.000. El debut es en la infancia y se hereda como autosómico recesivo. Ellos suelen tener crisis mioclónicas, tónico-clónicas generalizadas, pueden estar iniciadas por la fiebre y de forma infrecuente tienen atónicas y ausencias atípicas. Básicamente farmacoresistencia, tienen un trastorno cognitivo que es grave. La mayoría de los pacientes no adquieren la marcha y los que sí pueden caminar tienen una ataxia progresiva. En el electroencefalograma, lo que les enseñé, puntas ondas multifocales, generalizadas, con un exceso de actividad lenta, que es el ritmo de fondo. La resonancia magnética, al principio normal, posteriormente atrofia o hiperintensidades de la sustancia blanca. ¿Me siguen? ¿Puedo continuar? Entonces, el tercer paciente es una femenina de 5 años y 9 meses, embarazo sin problema, hipertensión al final, preeclampsia. Entonces le realizaron una cesárea con peso de 4 libras 3/4. A los 2 meses comenzó con episodios de mioclonías.
Les recuerdo que la foto de la persona que está ahí no es la paciente, esa es la doctora Miguelina León, porque es cortesía de neuropediatría. Entonces, a los 12 meses de vida, episodios de crisis tónico-clónicas bilaterales, la paciente, y de lo que la madre se quejaba, era de que la paciente no enfocaba cuando ellos le hablaban, la paciente no la seguía. Entonces, ellos se sintieron muy tristes porque la paciente no los escuchaba. Entonces, ya tienen el síndrome, tienen una epilepsia refractaria, ceguera y sordera cortical y la hipotonía. Se les realizó este síndrome, básicamente en la resonancia, tiene atrofia córtico-subcortical y si ven la segunda imagen, tiene un adelgazamiento del cuerpo calloso. El electroencefalograma, descargas de puntas asincrónicas y asimétricas con un ritmo de fondo que es lento. Se le hizo la prueba genética y ella tiene lo que nosotros reconocemos con el sinónimo de GLUN1, pero que actualmente se reconoce como GRIN1. La prevalencia es desconocida, la herencia autosómica dominante, la edad de inicio, la infancia de las epilepsias, las crisis focales y generalizadas que son resistentes a los fármacos, importantísimo las alteraciones visuales y auditivas, la hipotonía y la resonancia magnética, lo que ya les había explicado. El caso 4, ¿van tomando nota? El caso 4 es una femenina de 4 años de edad, embarazo y parto sin alteración, debut de las crisis a los 4 meses de edad, caracterizadas por espasmos epilépticos, posteriormente crisis tónicas y focales, refractarias a tratamiento y retraso en la adquisición del lenguaje. Si ven en la primera época, la paciente tenía un ritmo de fondo asimétrico y asincrónico, por lo tanto estaba en ipsarritmia. Cuando se le comenzaron los medicamentos, logramos obtener descargas de puntas con supresión entre una y otra descarga, por lo que tanto teníamos supresión burst. Descarga-supresión. La prueba genética, CDKL5, la prevalencia desconocida, aunque en los últimos estudios, para el Reino Unido 1 sobre 42,000 y para Estados Unidos 1 sobre 60,000. La herencia dominante ligada al cromosoma X afecta predominantemente a las mujeres 12:1. La epilepsia está formada por espasmos epilépticos, las crisis mioclónicas, tónicas y tónico-clónicas bilaterales. Esos pacientes, importantísimo, tienen hipotonía y retraso en el desarrollo y del lenguaje. En el electroencefalograma, lo que les enseñé, la resonancia magnética sin anomalías, el consejo genético en este caso no es primordial porque como está ligado al cromosoma X y no es autosómica dominante, entonces no todos en la familia van a estar afectados, aunque se hace el consejo genético. El manejo y el tratamiento, los medicamentos antiepilépticos y los diferentes tipos de terapia. El pronóstico o la esperanza de vida es desconocido. Y el último caso, que es una femenina de 14 años de edad, todos la conocen. Ella tuvo el diagnóstico de encefalitis viral y de esta quedó como secuela con una hemiparesia izquierda. Tenía trastornos del aprendizaje. Se quedó con crisis focales, tónico-clónicas y estatus convulsivo y al final la paciente era fármaco resistente. Si ustedes ven la resonancia, ella tiene una lesión en lo que es el claustrum, es decir, que ella tenía dificultad en las conexiones de los ganglios de la base y lo que es la ínsula. Se les realizó el electroencefalograma y si ustedes pueden ver en la primera época, ustedes logran ver unas descargas de puntas que inician en la región centroparietal derecha y posteriormente, entonces, en la captación de las regiones frontales. Lo que corresponde a la encefalitis de Rasmussen es una enfermedad inflamatoria y autoinmune, atrofia hemisférica unilateral, epilepsia focal fármaco resistente, afecta principalmente niños, pero nosotros lo tenemos en adultos. La prevalencia es desconocida, no aplica herencia, la edad de inicio es la infancia y el tratamiento básicamente quirúrgico. Esos fueron algunos de los artículos que yo logré encontrar en cuanto al manejo de aquellos pacientes donde nosotros hemos llegado con los medicamentos
la terapia del lenguaje, la terapia cognitiva, y no encontramos nada más que hacer porque ya el paciente pasó de la luna de miel. Para CDKL5, el ganaloxone, para el GRIN1 actualmente el aminoácido L-serina, y para el Dravet en estudio, el que ustedes ven debajo, CTK-001, que fue presentado en el Congreso del Europeo de Epilepsia. Entonces, catastrófico para nosotros, a diferencia de los países en vías de desarrollo, lo que significa es que nosotros podemos hacer el diagnóstico, nosotros conocemos la clínica, nosotros podemos ver los electros y las imágenes, podemos hacer las pruebas genéticas, obtenemos el diagnóstico, pero ¿qué nosotros hacemos después de la prueba genética? Porque no basta con conocer el gen, no basta con conocer la variante patogénica. Nosotros conocemos el espectro sindrómico, pero ¿qué hacemos con las consecuencias funcionales de esa variante? ¿Qué podemos hacer con los medicamentos si ya nosotros hemos usado los que ya tenemos? Entonces, en ese sentido, para mí es catastrófico. Muchísimas gracias.